Ok, miren hermanos, para empezar, debemos estar conscientes de la naturaleza en la que somos, en la que estamos nosotros. Tenemos una naturaleza o una vieja naturaleza. En Romanos 7 y 8, capítulo 7 y capítulo 8, Romanos nos menciona mucho las características del hombre que está viciado, del hombre que, la naturaleza que aún tenemos, la naturaleza caída. En Romanos 7:24, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos de los problemas o los orígenes del problema del matrimonio se originan en el carácter propio de uno, de esa vieja naturaleza. Y el apóstol Pablo decía, miserable, o sea, ¿cómo puedo morir a esto? Y él menciona en esos capítulos que siempre nos va a costar. Cuando tú tienes un problema con tu pareja, si tú no has nacido de nuevo y si no has crecido en la nueva naturaleza, lo primero que va a salir de ti va a ser la vieja naturaleza. Si tu pareja te grita, tú gritas. Y ya cuando menos lo esperas, ya hay un problema muy grande. A causa de no sujetar o de no morir a tu vieja naturaleza. Necesitamos morir a nuestra vieja naturaleza. Necesitamos comprender que la raíz de muchos de nuestros problemas se origina en eso, en ese carácter viciado. ¿Sí? Ok, ¿quieres comentar algo? Pues nada más lo que reafirmaba aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que si somos ahora sí que hijos de Dios, somos matrimonios en Cristo, debemos de dejar que nuestro matrimonio, el centro sea Él, ¿sí? Dice su palabra que pues siempre batallamos, ¿verdad? Con la carne, pero debemos de dejar que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, sea quien nos guíe, nos revele y vamos a ver aquí en Romanos, ¿verdad? Que dice 5:23, Efesios, 5:22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sí, a veces, híjole, yo creo que como mujeres ese es como el talón de Aquiles que nos cuesta sujetarnos, ¿verdad? A nuestro varón. Pero si hemos entendido lo que dice la palabra de Dios y lo hacemos por amor, créame que va a ser fácil, ya dejando esa vieja naturaleza y dejando que Dios obre a través de su Espíritu Santo a esa nueva naturaleza en nosotros. ¿Sí? No nos va a costar trabajo en sujetarnos a nuestro varón en cualquiera de las áreas, ¿sí? Y aparte dice que, si dice su palabra que en la obediencia pues hay bendición, ¿verdad? Entonces hay que obedecer, si dice aquí sujetarnos, pues hay que sujetarnos en todos los ámbitos, ¿verdad? A veces como mujeres nos cuesta a lo mejor pedir como permiso todavía a nuestros varones que vamos a hacer o vamos a ir a tal actividad o a tal situación. A veces cómo nos cuesta eso, pero créanme que yo lo he experimentado en pedirle permiso a mi varón y hay bendición porque él sabe dónde estoy, con quién estoy, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido un gran privilegio el someterme y el saber qué dice su palabra, que también hay bendición en esa sujeción. Y pues, si amamos al Señor, hermanas, pues obedecerle, ¿verdad? Sí, de hecho, una de las problemas que cuando el hermano René nos pidió que si podíamos compartir acerca de esto, yo le comentaba a mi esposa que uno de los problemas que hay en el matrimonio es a veces no respetar las jurisdicciones. ¿Qué es una jurisdicción? Voy a poner un ejemplo para que se pueda entender. Son las responsabilidades que tiene cada uno en su área. Como ejemplo, por ejemplo, podemos decir el estado de Guanajuato tiene un gobernador, el estado de Aguascalientes tiene su propio gobernador,
el estado de Jalisco tiene su propio gobernador, y ellos no pueden venir a gobernar al estado de Guanajuato, no pueden poner sus reglas. Pueden sugerir algunas cosas, pero ellos no pueden gobernar, por eso Guanajuato tiene su propio gobernador. Así también, como ahorita decía mi esposa, en la familia existen jurisdicciones, y a veces cuando esas jurisdicciones se transgreden, empieza a haber un caos dentro del matrimonio, dentro de las familias. Cuando el esposo no toma el rol que le corresponde de acuerdo a la escritura, hay ocasiones en que las mujeres toman ese rol y empieza un caos en la familia. O viceversa, ¿no? El hombre empieza a dejar o empieza a tomar cosas lugares que no le corresponden, que solamente le corresponden a la esposa. Y en Efesios 5, como decía mi esposa, acerca de las mujeres casadas, podemos también ver varias, la escritura en Efesios 5 nos muestra las áreas en las que tenemos que tener o los límites que debemos tener en nuestras jurisdicciones. Si se fijan en los primeros versículos, del 1 al 20, habla de las jurisdicciones de un hijo de Dios, de cómo debe comportarse, cómo debe de ser imitador como hijo de Dios, en las cosas que no debe de estar, en las cosas que sí debe de estar, en las cosas que es bueno pensar, en las cosas que son agradables al Señor. Esos son en los primeros versículos. El Señor hace énfasis en la vida personal de cada creyente. Y después el Señor empieza a hablar ya en áreas muy específicas. Pero me llamó la atención cuando estábamos estudiando en este capítulo, en Efesios 5, en el versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto lo habla antes de referirse a las jurisdicciones que debe de tener el matrimonio. Es interesante ver cómo el Señor desde antes prevé el que debemos someternos, y aquí no es como, sométete y te voy a dar unos para que te sometas. No, dice, someteos en el Señor. Y creo que se ha hablado bastante acerca de cómo es el sometimiento en el Señor, cómo debemos someternos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y el Señor es muy sabio, nunca se equivoca. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y entonces se empieza con las casadas, estén sujetas a sus maridos, porque estas son cabezas. Y empieza a describir la condición en la que la mujer debe hacer las cosas, debe de actuar. Si no le gusta la decisión que tomó su marido, pues no es para que le eche pleito, es para que se sujete. Y quien va a tratar con él va a ser Dios. Ahora bien, si hablamos en la jurisdicción del hombre, dice, es amar a tu esposa, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. O sea, el entregarse es el dar todo. Y yo siempre me quedé hace años en una enseñanza que escuché de un pastor. Él decía que si tú amas a tu esposa y en ese amor, lógico, abarca todo, ¿quién es el primer beneficiado en que tu esposa esté bien? Así, ¿quién es el primer beneficiado en que tu esposa esté bien? Pues eres tú. Eso es amarse a sí mismo. Así como dice la Escritura, como amas tu propio cuerpo. Tú no te vas a golpear. Como hombre no vas a agarrar y te vas a dar como que estás tú solo. O sea, no. Dice que amas tu propio cuerpo. Y hemos visto hoy en día en las redes sociales, en todo lo que se ve, podemos ver muchos hombres que se aman a sí mismos, que son idólatras a sí mismos. Se aman en todo. Y la Escritura nos está hablando de amar a nuestras esposas así como nos amamos a nosotros mismos. Los beneficiados, los únicos beneficiados somos nosotros. Y no vamos a tener ningún problema
Bueno, claro, o sea, siempre vamos a tener problemas en el matrimonio, pero no van a ser tan graves como para que decías otra cosa. Porque vas a aprender a menguar. Vas a controlar tu carácter. Y podemos seguir leyendo la escritura en Efesios 5 de cómo el hombre debe de comportarse, de cómo el hombre lo que tiene que abarcar en su relación con su esposa y aún con sus hijos. Yo le comentaba ahorita a mi esposa hablando de este tema, que también, y bueno, algunos de ustedes saben y conocen que ambos estamos también en la escuela dominical trabajando. Y híjole, es triste ver la condición de algunos niños cuando estamos hablando de ellos, cómo nos hablan de sus padres, cómo sus propios padres no los respetan a ellos. Es increíble. En Efesios 6 hemos leído y hasta algunos padres los han enseñado, hijos, obedezcan, sométanse a nosotros. Pero no leen la parte donde dice que como padres no debemos provocarlos a ira. Dice en el versículo 4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Nada más aplicamos la disciplina, pero no aplicamos la otra parte, que es la amonestación en el Señor. Es triste, pero casi siempre cuando se trata de la familia, del matrimonio, del esposo al esposo, el esposo a la esposa, o de los padres hacia los hijos, no hay respeto de ningún tipo. Se piensa que como ya son de tu propiedad, los puedes tratar con la punta del pie. Les puedes gritar, les puedes decir, te puedes hacer el enojado, que nadie te diga nada. Pero si viniera otra persona de otro lugar, lo aceptas. Y no le dices nada. Pero si es la familia, híjole, qué difícil es. La escritura misma lo menciona, dice en uno de los evangelios que el Señor Jesús, teniendo esa precaución que se debe de tener en la familia, el Señor lo dijo, dice, aquel que llame tonto o fatuo, es digno de ser echado al lago de fuego. Ojalá pudiéramos poner ese principio dentro de la familia, el respeto, el amor. Empezamos diciendo que estamos viciados con lo que tenemos una vieja naturaleza, sí, pero también eso no nos justifica y la Escritura nos dice que también hemos sido crucificados juntamente con Él y que ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, que tenemos una esperanza que la podemos meter en nuestro matrimonio, dentro de nuestro matrimonio. Sí, bueno, ok. ¿Me escuchan ahí todavía, verdad? Dentro del matrimonio podemos seguir teniendo esa esperanza que es en Cristo Jesús. El Señor nos puede restaurar, el Señor puede llevarnos a que nuestro matrimonio, nuestra familia, siga creciendo en Él. Sigamos creciendo en Él y el Señor es fiel. Dice en Romanos, aquí está, Romanos 2:13, ¿podrías leerlo mismo, por favor? 2:13. Ajá. Dice la palabra de Dios 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, que la esperanza está puesta en los hacedores. Debemos hacer lo que la palabra del Señor nos dice, ser buenos, ser fieles a Dios en su palabra. Si somos fieles en su palabra, nuestro matrimonio y nuestras familias caminarán conforme a lo que Dios ha establecido desde el principio, ese orden en la familia. Debemos darnos cuenta de quiénes somos, de la condición en la que estamos, pero en la condición que también podemos estar en Cristo. Esa es nuestra esperanza.
Y bueno, eso era lo que queríamos compartirles, mi esposa y yo, en cuanto a las escrituras. Y pues queremos, de los hijos aún también, sí, de los hijos, porque ellos también son parte importante de la familia, el núcleo de la familia. ¿Sí? Pues, no sé si quieres orar. ¿Les parece bien si oramos? Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Espero que esto, Señor, haya quedado en los corazones de los matrimonios, Padre, que haya sido de bendición. Que tu palabra, Señor, quede, Señor, que penetre, Señor, hasta lo más profundo de los corazones. Queremos, Señor, matrimonios restaurados, matrimonios en ti, matrimonios, Señor, que se levanten si están pasando por cualquier situación. Los ponemos en tus manos, Padre, porque en lo personal, Señor, yo me alegro, Señor, en que tú seas el centro de nuestro matrimonio, que tú seas quien lo dirija, Padre, para cualquier circunstancia, cualquier adversidad, cualquier cosa, Padre. Sabemos que tu palabra es sí y amén y debe de ser absoluta en nuestras vidas, tanto en lo personal como en el matrimonio. Que esta sea tu palabra, la absoluta verdad de nuestros corazones, poder ser hacedores de ella y no tan solo oidores, Padre. Aquí también tu palabra habla de los hijos que sean obedientes, que los honren y que es el primer mandamiento con promesa, que los hijos de nosotros, de los hermanos, Padre, que también tengan esto en cuenta y saber que es de muchísima bendición cuando nosotros como hijos honramos a nuestros padres. Y tráenos, Señora, pon siempre en el querer como el hacer, Padre, para leer tu palabra, para poner en obra y ser de bendición, ser luz, Señor, a aquellos, Señor, que lo necesitan. Y levanta, Señor, a nuestros hermanos que están en crisis matrimonial. Levántalos, Padre, trae esa luz, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, para aquellos, Señor, si no están leyendo la escritura, Padre, ¿cómo van a tener esa luz a ese conflicto, Señor? Si es tu palabra la que revela, la que trae todo a nuestras vidas, Padre, para seguir adelante. Yo te doy gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, un privilegio estar sirviéndote, honrándote, y pues no somos más que siervos e inútiles ante tu presencia, Padre, porque todo lo que hacemos, Señor, es por ti y para ti, Señor. Gracias por este gran privilegio y bendecimos, Señor, a nuestros hermanos. Le damos gracias por la vida del hermano René y la hermana de la hermana Noemí, Señor. Síguelos usando, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.